Me acompaña el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, está con nosotros. Don Augusto, bienvenido a Next Noticias. Gracias, Fernando, por la oportunidad y entrar en este programa de ustedes que verdaderamente crea orientación y da unas explicaciones esenciales y fundamentales y descarna todo lo que es lo falso y lo no esencial y dan orientación claras y precisas al pueblo panameño y a los sectores de conducción importante de este país. Gracias, don Augusto. Bueno, yo creo que no hemos, es decir, si hay algo que nos ha hecho meditar esta crisis, es la importancia que tiene el agro y sobre todo el aquí y ahora de tener alimentos accesibles a precios razonables. Sí, definitivamente, Fernando, nuestra, eh, nuestra posición de país ha originado una discusión que viene inclusive desde la época de la colonia sobre la importancia de la posición transitista o la importancia del resto del país. Siempre en nuestro país, dada la hegemonía de la posición transitista, hay una ventaja fundamental en cuanto a la posición geográfica de nuestro país. El sector tránsito y comercio fueron fundamentales en el desarrollo y siempre en la historia de América Latina quedamos relegados en la parte del sector primario. Sí. Y así se dio siempre la política en este país y muchos sectores económicos planteaban inclusive que Panamá tenía que asumir el modelo de Singapur, que era eliminar totalmente el sector agropecuario, que era incompetente, que no aportaba y que era necesario entonces extender nuestra situación económica a todo lo que era servicio, lo cual un grupo de panameños, de economistas y también de sectores nacionalistas consideraban que era un error, dado que Singapur es un país muy pequeño, Panamá claro. Tiene una posición geográfica envidiable, pero también tiene tierras y puede coexistir los dos sistemas y sobre todo que en nuestro país el sector más vulnerable de la sociedad está en las áreas rurales y que era importante fortalecer y desarrollar el sector agropecuario y sobre todo en los productos sensitivos y aquellos que teníamos capacidad de exportación. Yo pienso que con esta pandemia y en el debate político de hace prácticamente de elecciones hace un año pasado, el sector agropecuario jugó un papel fundamental en el debate político y recordemos el encuentro y el debate que se dio en Tierras Altas, sí. Donde la posición de que efectivamente tenemos que tener una soberanía agropecuaria y tenemos que defender nuestra posición de producción, sobre todo en lo fundamental del sector agropecuario y aquellos productos de exportación. Hoy en día, en esta pandemia, como tú lo señalas claramente, queda demostrado que todos los responsables, como lo hacen las grandes potencias, hay que favorecer, apoyar, tomar de la mano, dirigir, desarrollar y profundizar la tecnología y el desarrollo del sector agropecuario por su importancia estratégica en la Galicia, en la parte de la seguridad agroalimentaria y sobre todo en su capacidad de generación de empleo y de riqueza hacia los sectores más vulnerables de nuestro país. Pero hay algo, don Augusto, ahora que se está ese gran debate de que cada país va a preservar su seguridad alimentaria. Por ejemplo, nosotros vamos a entrar en un periodo donde el mercado panameño no puede abastecerse de arroz. Hay problemas en Paraguay con pues, estas exportaciones de arroz. Estamos ya con ese contingente asegurado para que haya arroz todo el año en Panamá. Mira, una de las situaciones importantes y es uno de los sectores dentro del sector agropecuario, uno de los rubros más importantes, casi entre 70.000 hectáreas sembradas, una de las producciones del país. Y el impacto que tiene este rubro en la canasta básica y en el plato del panameño se convierte en un sector fundamental y estratégico. Nosotros años atrás fuimos autosuficientes en arroz y lo pudimos lograr y se pudo hacer. Hoy en día, debido a situaciones que se dieron y debido a la globalización, a la apertura y
yo pienso que al abuso de las importaciones, uno de los sectores más afectados fue el sector arrocero. Nosotros tenemos que dar seguridad a nuestros productores que lo que van a sembrar lo van a poder vender, lo van a poder comercializar y hacer un trabajo, porque no puede ser que tú siembres y cuando vas a entregar tienes un barco que llegó de afuera con arroz extranjero y se le prefiere al arroz extranjero que el arroz nacional. Y muchos productores quebraron y muchos productores fueron afectados grandemente por esa situación que se dio en el pasado. Este año no hemos importado todavía a 10 meses un solo grano de arroz. Y el sector arrocero ha logrado ganar confianza de parte del gobierno, no digo de todo, porque yo creo que nadie aquí es perfecto, ni estamos haciendo las cosas de manera divina, pero se dio un mensaje claro de que el sector arrocero iba a ser protegido y que no se iban a dar importaciones. Eso logró, Fernando, que este fuera el primer año donde la producción de arroz nacional se vendió totalmente, se pagaron buenos precios y se pagó rápidamente al productor. Y los productores lo podrán decir, habrá unos que lo reconocerán, otros no. Al final lo importante es que estamos en la dirección correcta y pudieron hacer un buen año. Y logramos en la cadena de arroz autorizar 2.3 millones de quintales de arroz en cáscara para los meses de julio, junio y agosto, que más o menos es donde comienza a montarse la cosecha del próximo año. Así que nosotros tenemos garantizado el arroz para este año y estamos recorriendo el país y estamos diciéndole a los productores que siembren, que el Estado va a estar al lado de ellos apoyándolos. Nos hemos reunido con los productores, con la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos Agropecuarios, hemos facilitado la movilización, no hay problemas, etcétera, pero el sector agropecuario, yo quiero felicitar al sector agropecuario cómo se ha comportado en esta pandemia, ha trabajado 24/7, se ha movilizado, ha mantenido los flujos de alimentos con todas las dificultades, que hay. Y está alimentando al país. Lo que tenemos que hacer es fortalecer ese apoyo, garantizar los financiamientos y los recursos y buscar los rubros sensitivos donde nosotros podemos garantizar por lo menos el arroz, los frijoles, el maíz, los tubérculos, etcétera, y ver los otros productos de exportación que también estábamos trabajando muy bien en la parte de la piña, parte del ganado, etcétera. Pero pienso que tenemos oportunidades y eso sí, como tú señalas, no somos autosuficientes en algunos productos, tenemos que ver cómo balanceamos y promover por lo menos lo fundamental de la canasta básica del productor, del consumidor que podemos producir, Fernando, en Panamá. Es decir, si algo distorsionó el sector agropecuario panameño fue el control de precios. Este shock que ha sufrido nuestro país con esta pandemia no es el momento ideal de sacar el control de precios para que vuelva pues el productor a sentir que se le va a pagar un buen precio a su producto. Bueno, mira, yo pienso que la posición del gobierno inicialmente ha sido y se mantiene el de no seguir con la política de control de precios que se venía estableciendo en los gobiernos pasados, o se estableció en el gobierno pasado. Igualmente yo soy del criterio de que a menos que haya abusos excesivos, como se dieron ahora en el caso de los productos de limpieza, etcétera, el gobierno puede regular el margen de utilidad, porque nadie va a vender huevos para ganar huevos. Todo comercio dentro de una sociedad capitalista implica un margen de ganancia justa y es correcta, si no hubiera la inversión privada, y donde no se permite, el sistema han colapsado y no han dado resultado, y por el contrario el control de precios se convierte en un desabastecedor porque nadie va a producir por debajo de los costos de producción y tener que vender perdiendo. Entonces el control de precios, creo que efectivamente esa era la línea. Bueno, se dio el problema del aumento de la canasta del salario mínimo, se dieron algunas suspensiones y en este momento yo no estoy seguro, Fernando, que sea el momento correcto, dado de que hay problemas y el mercado no está funcionando de una manera totalmente normal, porque en una desregulación o en una regulación donde no hay regulación debe haber una competencia casi
perfecta donde los factores del mercado sean los que trabajen y regulen. Creo que en este momento habría que pensarlo y pienso que en la parte de alimentos ya se han dado algunas situaciones de especulación por falta de abastecimiento o por demora. Entonces creo que habría que pensarlo. Pienso yo personalmente que no es el caso oportuno dado la situación de irregularidad que hay en el mercado hoy en día, Fernando. Menos sí creo que hay que hacer, porque el gran perjudicado de esta regulación de precios fue el productor panameño. El productor. Él fue el que subvencionó todo este disparate. La gran pregunta es... Mira, hay un caso... ¿Un caso de qué, ministro? Un caso importante, mira, que es el problema de los 7.50 del arroz. Sí. Y que los productores tienen toda la razón para protestar, y yo soy el primero que estoy de acuerdo con que protesten. Se bajó el precio del arroz al consumidor en 7.50, de 61 centavos la libra. No se reguló, se bajó. Se bajó, sí. Se subsidió el arroz, correcto, para embellecer las importaciones de Guyana. Entonces, el productor recibía 24.50 del molino, que será dinero por su arroz. El molino estuvo pagando los 7.50 por un tiempo y el gobierno le pagaba entonces al molino. Como hubo protestas, ¿qué pasó? Se le quitó del bolsillo al productor sus 7.50 de su arroz que le pertenecen a él y se le asignó al gobierno, al MIDA, por eso que me tienen a mi mamá y a todo el mundo metido en la boca, tiene que pagar los 7.50. Es verdad. Medida de bien público, tenemos que tener informe, tenemos que ir a Contraloría, tenemos que hacer todo un proceso para que entonces dentro de 4 o 5 meses, después que eso vaya, también tiene que estar en el presupuesto, etcétera, el productor reciba los 7.50, que no es ningún subsidio al productor. No. Es una paga que se la arrebató del bolsillo y que ahora yo, como gobierno, tengo que devolvérsela cuando él la necesita ya. Y me han dicho uno, cuando yo tenía el 7.50 metía ganado dentro de mi arroz y me ganaba un poco de plata. Ahora no me dan lo que a mí me corresponde y tengo que esperar 6, 7 meses que el gobierno entonces me venga a pagar. Entonces eso fue una injusticia total con el sector arrocero de este país y lo sigue siendo. Y yo soy el presidente, estamos buscando fórmulas para ver cómo libramos al productor de ese martirio y ese calvario que lo tenemos todos los años. Hablando de calvarios, los cebolleros han vivido tal vez el quinquenio más negro de toda su historia. Hay luces al final del túnel, ya hay un intento, ya el gobierno pues pudo regular por lo menos que la siembra de la cebolla, las personas que estaban sembrando cebolla tuvieran la certeza de la compra a un precio justo. Sí, el problema ha sido igualmente, como lo señalamos, es la política de apertura. Nuestro país no tiene los mejores costos del mundo en producción. Son bastante altos. Es un aliciente y nosotros tenemos que proteger, como lo hacen todos los países del mundo, el sector agropecuario como un sector desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista social. También. Porque no es como destruir la producción, acabar con los productores para que se vengan a la ciudad de Panamá, creen áreas de miseria, tengamos problemas de desempleo, de bandas, de droga, etcétera, y que abandonen el campo por no tener la oportunidad. ¿Qué pasó con la cebolla? Se traía cebolla de Holanda a $12, sí, a $8, tienen excesivos, son tremendamente productivos, tienen economías de última tecnología, y de 800 productores, 1.200 productores hectáreas que había en el 2012, hoy solamente quedan casi 400 hectáreas. Wow. Se perdieron 800 hectáreas y más de 300 trabajadores quedaron sin empleo en la cebolla. Entonces, lo que nosotros hemos puesto, medidas sanitarias, medidas de ayuda, evitar que los contingentes de cebolla entren en momento de cosecha. Tenemos que aumentar productividad. Yo visité Natá, sí, están haciendo un esfuerzo, queremos apoyarlo, tenemos que meterle tecnología. Producen aproximadamente 600 quintales por hectárea en Natá, algunos tienen riego, otros no tienen riego. Tenemos que entrar en este sistema moderno de hoy en día en riego. Fuimos a Los Santos, hay una señora Aracelis que produce cebolla, sí, Azcárraga,
tiene 1,5 hectáreas. Ella es ingeniera en riego. Tiene un sistema de riego a 5 líneas por surco. Tiene los surcos alzados para que el agua no moje. Y está produciendo 1.500 quintales por hectárea. Prácticamente el doble o casi el triple del promedio. Entonces tenemos que ir hacia esa productividad. Igualmente, los productores de leche grado C, nosotros tenemos que comercializar el queso. Hay países como Nicaragua que están exportando queso. Tenemos que desarrollar la producción de queso en esa provincia, que ya lo están haciendo de manera importante. Pero tú no puedes producir con una vaca de 4, 5 litros diarios cuando tú puedes con razas y con manejo tecnológico y manejo de alimentación producir 12, 13 y hasta 18 litros por animal. Entonces, eso es importante y tiene un impacto trascendental en el costo y la utilidad del productor. Y el otro tema que tenemos que ver nosotros, la agroindustria. Nosotros perdemos mucha materia prima porque no hemos entrado en el proceso de transformación y valorización. ¿Cuántas conservas podemos hacer nosotros en piña, en mango, en productos de guayaba, etcétera? Y tenemos que mirar un poquito al lado. Nosotros, antes de los tratados, Fernando, exportábamos 1.200 millones de dólares en bienes. Después de 22 tratados que hemos firmado, estamos exportando 600 millones. Exacto. Importábamos 3.000 millones y hoy estamos exportando 11.000 millones de dólares. Costa Rica, sin canal, sin un sistema bancario, está exportando 13.000 millones de dólares. Solamente en piña, 800 millones de dólares, más de lo que exportamos nosotros totalmente. Entonces, tenemos que ver el agro como un sector productivo. El productor tiene que ser un empresario eficiente que maneje costos, que maneje mercado y que sepa que lo que va a sembrar va a tener utilidad. Pero, ¿cómo profesionalizamos a ese productor cuando, es decir, tenemos una banca muy comercial con préstamos a periodos tal vez que son la espada de Damocles sobre la cabeza de los productores? El gran problema está en los términos bancarios y en el movimiento del dinero de nuestros productores, que es lo que termina asfixiándolo. Ahora, Fernando, mira, nadie va a invertir en un sector que no sea rentable. Correcto, eso estamos claros. Tú tienes tus 10 dólares ahí y no lo vas a meter en un sector que esté perdiendo plata. Tú vas a asesorarte y vas a buscar a quienes tienen. Favorablemente o lamentablemente, nosotros hemos tenido sectores súper rentables donde ha ido la mayoría de las inversiones. Zona Libre de Panamá fue una casita de oro en las inversiones y ha tenido, y es correcto, yo no me opongo a eso, al contrario, Felipe, unas rentabilidades monstruosas y grandes y muchas fortunas se hicieron y gran parte de los edificios y todo el desarrollo que hemos tenido ha sido a las ganancias de Zona Libre. También tenemos el sector bancario, tenemos el sector construcción y efectivamente el sector agropecuario es un sector riesgoso, uno de los sectores más riesgosos que tenemos, etcétera. Pero si nosotros somos inteligentes y hacemos estable el sector, metemos recursos. Aquí el sector bancario no nació por sí y per se, el sector turismo tampoco. Tiene que haber una política de Estado y de promoción al sector. Si nosotros garantizamos la defensa del sector agropecuario, le garantizamos seguridad y estabilidad al productor y que no le vamos a hacer perder su cosecha metiendo importaciones improvisadas para que unos cuantos hagan dinero, yo creo que lo importante es ganarnos esa confianza. Si el sector tiene confianza, los bancos van a invertir, la gente va a invertir, la gente no va a vender su finca, va a volver. Me estaba diciendo el gerente del Banco Nacional, mi amigo Javier Carrizo, que hablábamos esta semana sobre los procesos de ver cómo incentivamos y se le mete recursos al sector agropecuario, que estaba viendo también con Luis Díaz del Banco Nacional, que estaban viendo con gran satisfacción que se notaba un acercamiento de los clientes al banco, sí, y que solamente en el área de arroz este año ya había casi 5.000 hectáreas más de financiamiento con relación al año pasado, pero fue la seguridad que se le dio al productor de arroz que no íbamos a importar y que él tenía la seguridad que iba a aceptar y a cosechar. Entonces creo que gran parte en el sistema capitalista el problema se llama seguridad. Yo creo que cuando hay seguridad y hay políticas claras y hay una línea clara de defensa y hacia dónde vamos, la gente entonces se suma a esa carreta, Fernando. El sector cárnico en todo este área de Mesoamérica
está muy influenciado por lo que pasa en México, donde están los grandes mataderos y ellos han sido los grandes compradores, sobre todo de productos de Costa Rica en adelante. Esto no va a quedar distorsionado con el COVID y vamos a tener una sobreproducción de carne, pues sin mercados o sin tener lugar donde se lleva a cabo la matanza. ¿Qué va a pasar con este sector Mira, el de gran ceba? problema, Fernando, es que esto es un juego nuevo que nadie tiene escrito el librito. Entonces, es una situación inédita y hay que jugar el día a día y estar pendiente de pitcher a catcher con las señales que esté dando el mercado y esté dando lo demás. Okay. Es una crisis que no es económica. Mucha gente se confunde y está cometiendo errores en ese sentido porque creen que es una crisis económica. Entonces están inyectando dinero a diestra y siniestra al sistema, pero el sistema no responde porque la crisis es de salud, de confinamiento de la gente, de suspensión de la economía, producto de que esa coronavirus que está dando vuelta obliga a los gobiernos sensatos a que encierren a su gente, la confinen para que el virus no llegue a ese gran crecimiento exponencial que pone en peligro el sector salud y desborda todos los hospitales y vemos los cuadros dantescos que hay en la televisión hoy de los carros refrigerados, los muertos en Nueva York, la familia que no sabe qué hacer con los muertos en Ecuador y otros, para mencionar otros países dolorosamente que lo sentimos igual. Sí. Entonces, tú ahí, por más que hagas, no va a haber reacción económica. Entonces, me acuerdo la palabra que decía el presidente que le dijo el ministro Alexander: la economía va a mejorar en la medida que cuidemos la salud. Entonces, yo pienso y me siento orgulloso como panameño y del liderazgo del gobierno y de la doctora Turne, el presidente Turne, en el sentido de salud. Mira que nosotros no vemos en Panamá la situación de desbordamiento y desorden que se ha visto en muchos de los países. Hoy en día tenemos 83 personas en la unidad de cuidados intensivos y tenemos más de 400 y no hemos desbordado y el crecimiento se ha mantenido. Eso se ha debido, aunque dice que los panameños somos disciplinados, se ha debido a que se tomaron las medidas a tiempo y el panameño ha tomado conciencia. Mientras menos daño tengamos al tejido social, estamos en mejores condiciones de poder arrancar lo mejor posible y seguir avanzando. Puede que al inicio haya una sobreoferta de algunos productos debido a que el mercado se ha detenido, no hay un solo avión volando, no hay comercio, los restaurantes están cerrados, etc. Pero también la estructura económica de muchos países se ha perjudicado y se ha dañado producto de la misma pandemia, de los problemas personales, fábricas de empresas que han quebrado en Estados Unidos, cerrados por problemas. Y pienso que todos los organismos internacionales, FAO, ICA, Naciones Unidas, CEPAL, están anunciando caídas de 6%, inclusive 9, 10% del PIB en muchas economías, que es un desastre, el aumento del desempleo totalmente, y pienso que va a haber entonces una situación de hambre, y los países que tengan el alimento básico y puedan dar el apoyo y el subsidio a esos sectores más golpeados van a estar en mejores condiciones, Fernando, de salir adelante de esta gran tragedia mundial. Gracias, ministro Augusto Valderrama, ministro de Desarrollo Agropecuario. Situación del mercado primario durante esta pandemia.